Hola, me presento. Soy Fabricio Benavides y hoy vengo a hablarles de la estación total, con la técnica de levantamiento topográfico. Dentro de los estudios topográficos existen dos variables, ángulos y distancias, ya sean horizontales o verticales, por lo que existen herramientas para la medición angulares horizontales y distancias de menor precisión como son el teodolito. Para solucionar el problema de distancias y poder medir distancias mayores, se creó el distanciómetro láser, el cual mide la distancia relativa al tiempo que tarda el láser a rebotar en la superficie a regresar al láser. Para calcular las mediciones angulares verticales se utiliza el nivel de precisión. La obtención de los cálculos de los tres instrumentos antes mencionados debe ser desglosada en una libreta topográfica y posteriormente utilizar una computadora para representar gráficamente los cálculos obtenidos de los datos dentro de un plano topográfico. Pero a través de la evolución científica se integraron los cuatro aparatos teodolito, distensiómetro láser, nivel de precisión y computadora en uno solo, formando así la estación total, la cual tiene el objetivo de facilitar y eficientar los procesos topográficos. La estación total cuenta con cinco partes principales. La estación total, teodolito, conformado por un lente telescópico con objetivo láser como distanciómetro. Cuenta con un teclado y una pantalla para cálculos y almacenamiento de datos. Se debe cargar con baterías de litio antes de su uso. Trípode. Estructura de tres pies articulados y plegables en la cual se fija la estación total en el terreno. Base niveladora. Plataforma del trípode en la cual se engancha la estación total. Está conformada por tres tornillos circulares de nivelación en los cuales se reposa la estación total y un nivel esférico conocido como ojo de buey. Los tornillos se deben maniobrar hasta que la burbuja de nivel esférico permanezca centrada en el punto más alto de la cápsula. Prisma es colocado sobre un punto desconocido en la investigación sobre el terreno, el cual será el objetivo del láser de la estación total a dar, para que el mismo rebote de regreso y así puede hacer cálculos y almacenar información del punto desconocido. Se recomienda el uso de más prismas para tener una mejor eficiencia en el estudio. Bastón portaprisma. Es un bastón de altura ajustable sobre el cual se coloca el prisma. Cuenta con un nivel de burbuja para ubicarlo correctamente y verticalmente sobre el punto desconocido. Cada bastón solo puede abarcar un solo prisma. La estación total es transportada en un maletín de plástico forrado con espuma en los interiores. Cuenta con un cargador para la batería, un juego de herramientas para el mantenimiento de la estación, cables de extracción de datos y una brújula para cuando se trabaje con coordenadas predeterminadas. Montar una estación total puede llegar a ser lento, cansado y tedioso, ya que durante su levantamiento es necesario mover y volver a instalar la estación total sobre los distintos puntos de control predeterminados. Los puntos de control deben ser resaltados para su fácil visualización y deben ser seleccionados de forma estratégica para abarcar la mayor cantidad de puntos posibles sobre el terreno. Los puntos, dependiendo del terreno, pueden ser marcados con clavos de 2 pulgadas, pintura roja o crayones o marcadores indelebles. Esto con el propósito de que duren al menos 5 días a la vista, porque existe un posible retorno al punto. Después de tener visualizado el punto de control, se prosigue a colocar el trípode. Se pone el trípode por encima del punto a la altura de nuestra barbilla. Se prosigue a extender las tres patas sobre el punto de control y ajustarlas sobre el terreno. Después se hace un chequeo visual para que el trípode quede lo más horizontal posible a la vista. Después de tener el trípode sobre el punto de control, se pasa a extraer la estación total con mucho cuidado y con las dos manos, posicionarla por encima del trípode y con el tornillo inferior fijarlo. Luego se coloca la batería para evitar posibles futuras desnivelaciones. Colocar la estación total sobre el trípode se pasa a hacer un centrado del equipo sobre el punto de control. Para ello se hace uso de las herramientas de la plomada óptica o láser dependiendo del equipo. Se mira a través del visor si el equipo está centrado o descentrado al punto de control. Antes de finalizar con la configuración de la estación total, se pasa a hacer un chequeo de nivelación tanto la base de la estación total como de la estación total. Para nivelar la base, se tiene que hacer un chequeo del ojo de buey para ver si la burbuja se encuentra en la cima de la cápsula. Si no es así,
se pasa a levantar o bajar las patas del trípode hasta que la burbuja se encuentre en el punto más alto de la cápsula. Para la estación total se hace un chequeo de la nivelación tubular. Si no está nivelado en el centro, se pasa a maniobrar los tornillos de nivelación que se encuentran en la base de la estación total, hasta que la burbuja se encuentre en el centro del nivel tubular. Para finalizar la configuración de estación total, se vuelve a hacer un chequeo para verificar que la estación total esté centrada al punto de control estipulado y también que esté nivelada hacia todas las direcciones. Si la estación total no está centrada o no está nivelada, se vuelven a hacer los pasos anteriores. Para empezar a tomar medidas, se debe crear un archivo en la estación total y configurar y estandarizar el archivo en unidades métricas internacionales para la distancia y en grados minutos segundos con el sistema sexagesimal para los ángulos. Ya con el archivo estandarizado, se comienza por hacer correcciones de temperatura y presión, nombramiento del punto de control sobre el cual está la estación, se realiza una medición de la altura del terreno hasta la mira de la estación total para ser registrada en el campo de altura del instrumento. Al seleccionar las coordenadas y elevación del instrumento, deben estar dentro del primer cuadrante, norte y este, y estas pueden ser reales o arbitrarias. En el azimut, el ángulo que hace referencia al norte se estipulan 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Para el punto de referencia, los ángulos horizontales en donde se ubicará el bastón con el prisma se nombra como norte. El prisma, al igual que la estación total, se le medirá su altura para ser registrado en el campo de altura de referencia. Finalmente, con la mira del campo se orienta y visualiza el prisma, el cual es el punto de referencia para medir y almacenar los datos, o sea, coordenadas, de este mismo punto. Las estaciones totales son utilizadas primordialmente para realizar levantamientos topográficos, el cual es un estudio técnico y descriptivo de un terreno realizado a través de la captura de información que determina las coordenadas rectangulares de los puntos del terreno, ya sea de forma directa o por cálculos. Se debe dar una representación del terreno levantado, del área y el volumen de la tierra. Dentro del estudio topográfico se realizan distintos tipos de levantamiento para lograr una buena representación del terreno. Un levantamiento planimétrico es el conjunto de operaciones para obtener los puntos y definir las proyecciones de la poligonal resultado en un plano horizontal. El alimétrico es el conjunto de operaciones para obtener las alturas, las cuales serán comparadas con el plano horizontal. El urbano son utilizados en propiedades pertenecientes a un municipio y requeridas para conocer con mayor precisión las medidas de una edificación. El catastral es la medición de los límites del terreno. Los forestales se realizan en el bosque para conocer las alturas y dimensiones de los mismos. Los hidrográficos se realizan para conocer profundidades, direcciones, intensidades de las corrientes. Dentro del mercado se reconocen 6 marcas principales: Topcon, Nokia, Leica, Trimble, Spectra y Nikon, las cuales venden estaciones totales. Sus precios varían dependiendo de la precisión y las amenidades que tenga el equipo. Dentro de las estaciones totales económicas se encuentra la Topcon DTM624R, la cual tiene 400 metros de reflector, no cuenta con prisma, da un precio alrededor de $1,200 a $1,500 y tiene una precisión lineal de 0.5 centímetros por kilómetro. La marca más reconocida es la marca Leica. Sus estaciones son alemanes y son las más utilizadas en la actualidad. Son consideradas muy prácticas y funcionales. La Leica TS02 tiene una pantalla amplia de alta resolución. Son sencillas de usar por su guiamiento. Tiene unas teclas estándar, un alcance de 400 metros incluso sin prisma. Tiene una velocidad de almacenamiento de 1 segundo. Ya cuenta con un bastón y prisma. Tiene una precisión angular de 1 segundo, una precisión lineal de 0.15 centímetros por kilómetro y está en un precio de alrededor de $6,690 aproximadamente. Las estaciones totales pueden medir distancias de 400 hasta más de 1,500 metros con una precisión lineal media de 0.5 centímetros por kilómetro y una precisión angular de 0.5 a 10 segundos dependiendo del equipo.